¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Ok. Muy buenos días. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Buenos días, aprendices del curso Contratación y Afiliación a Seguridad Social en el entorno laboral. Identificado con las fichas número 29-27-406, 29-27-407, 29-27-408 y 29-27-409. Siendo hoy el día jueves 14 de marzo del 2024, 7 de la mañana, doy inicio a esta conferencia web que es la número 3, donde abordaremos las temáticas correspondientes a esta actividad de aprendizaje número 3, que es verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla los parámetros para el ingreso de un trabajador. Pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, adscrito a la Regional de Cundinamarca. Voy a recordarles las reglas de la sesión. Debemos efectuar intervenciones respetuosas, utilizar preferiblemente audífonos y micrófono, revisar previamente el material que está habilitado y todos los enlaces están habilitados hasta la semana número 3. Y todas las evidencias tienen la opción de entrega tardía. Entonces, la idea y la intención es que lean el material y pues aquí resolvamos y brindemos el soporte que requieren. Al final, pues hacemos una sesión de preguntas. Como les estaba indicando, esta semana 3 inicia el día de hoy. Vamos a abordar los temas que tienen que ver con el desarrollo del resultado de aprendizaje 3, que es validar la documentación requerida para la vinculación de acuerdo con procedimientos organizacionales, criterios de entidades de seguridad social y normativa. Vamos a trabajar esta semana hasta el día 21 de marzo en las horas de la noche, 12 de la noche. Yo les he enviado a ustedes las respectivas copias de los anuncios donde les enviamos cuáles son los avances que han tenido los aprendices durante el curso. Les pido el favor que verifiquen allí. Ustedes pueden ingresar desde su rol, desde su plataforma, ingresar a donde dice Centro de Calificaciones. Y ahí les va a decir qué evidencia le hacen falta o cuáles tienen pendientes. De igual manera, lo que buscamos es que haya una participación masiva de aprendices en estas sesiones. Y hemos experimentado diferentes horarios. Anteriormente, este horario pues, nos permitía mayor participación de aprendices, 7 de la mañana. No es el caso porque vemos muy poca participación de los aprendices. Si se dieron cuenta, tenemos 4 cursos habilitados que van en la misma fase, en la misma fecha de los avances del curso. Pues la idea es que haya una participación masiva. Entiendo, no es obligatoria la participación en las sesiones. La misma queda grabada en la plataforma y yo pues como una medida y estrategia para que ustedes puedan visualizar la grabación, la subo al canal de YouTube personal y les comparto ese video también que es completamente público. Entonces les pido el favor que estemos verificando, miremos porque los lineamientos y el reglamento académico nos dice
que como mínimo deben dedicar 2 horas a la formación, y esos encuentros son fundamentales para el desarrollo y brindar el soporte que ustedes requieren. Entonces, aquí el cronograma, pues es importante que lo estén checando, ¿cierto? Esta semana va hasta el 21, como lo mencionamos antes, pero recuerden que el material está disponible para que desarrollen todas las evidencias si quieren. Y una vez llegue a la fecha límite, pues ya las tengan subidas para que no tengan ningún inconveniente. Les recuerdo que la fecha límite para entregar evidencias es el día 27 de marzo. El curso ya cierra el 28, pero el 28 no va a estar habilitado porque estamos haciendo el cierre académico de esta ficha, el cierre administrativo que llaman. Entonces vamos a estar recibiendo evidencias hasta el día 27 de marzo, para que tengan en cuenta, por favor, esas fechas. Bueno, vamos a hacer entonces un recorrido a través de la interfase y vamos a ver, abordar la temática de esta semana de estudio. Bueno, entonces como indicábamos en este curso, esta actividad 3, vamos a elaborar una evidencia que tiene que ver con la elaboración de una lista de chequeo de la documentación requerida para la vinculación laboral. Recordemos que todo el curso se centra en ese estudio de caso. La idea es que ustedes en el estudio de caso que plantearon, vamos a elaborar una lista de chequeo de cada uno de los procesos que sigue la gestión del talento humano de esa organización para poder cumplir con una vacante, ¿cierto? Entonces, seguimos trabajando en la misma competencia que es vincular al personal de acuerdo con la normativa. Ya hablamos del resultado de aprendizaje que es el 3. Y lo que nos trae el material de estudio, como lo veíamos la semana pasada, y como dice nuestra competencia, que vamos a vincular todo el proceso que se sigue para vincular o suplir unos cargos que están vacantes dentro de la organización, pero respetando y dando respuesta a los lineamientos que propone o que nos da el Estado a través de los diferentes entes de control. Y como veíamos en la semana pasada, pues que las empresas u organizaciones que están aportando al sector productivo, pues tienen una misión empresarial, que esa misión empresarial pues es casi que individual, es para cada proceso, para cada organización. Luego, cada organización tiene el derecho y la facultad de diseñar los diferentes mecanismos de selección de personal para poder tener ese stop que permita a esa organización pues ser productiva y cumplir con ese objetivo misional que es participar en un mercado y generar valor. Eso hay que tenerlo claro.
¿cierto? Aquí en administración y en cualquier, usted crea una empresa o una organización para mejorar la calidad de vida, o sea, para producir, para generar valor y riqueza. Y pues hablábamos de esos factores de producción, ¿cierto? Que una empresa sin ese factor de producción que estamos abordando aquí en el curso que se llama trabajo, mano de obra, pues no arrojaría los resultados que esperan obtener las personas gestoras o dueñas de esa organización. Y veíamos componentes del Estado, que los componentes del Estado pues son tres, se los recuerdo, es la población, el territorio y la forma de gobierno. ¿Qué es lo que hace el Estado? Pues genera o regula esa relación entre los empleados y los empleadores. Entonces, el Estado interviene a través de una serie de normas, leyes, que en este caso, pues debemos garantizar. Recordemos que los pilares de la calidad son tres. Uno de ellos, el primero, es decir, que contar lo que nosotros hacemos, ¿cierto? ¿A quién? Pues al ente territorial, a los clientes internos, a nuestros clientes externos. Hay que contar lo que nosotros hacemos, decir lo que se hace dentro de la organización. Y el segundo aspecto de la calidad es que dice, demuéstrelo. Primero, contar y decir lo que nosotros hacemos. Segundo, demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestra uno? Pues con una serie de evidencias, soportes, que casi siempre son documentales. Entonces hay que demostrarlo y ahí es donde viene unos lineamientos que nos da el Estado a través del Archivo General de la Nación, donde nosotros tenemos que tener unos documentos soportes. ¿De qué? De la formalización de esa relación entre empleado y empleador. Entonces ahí, para poder demostrar, además de que es supremamente importante esos soportes, tener esos soportes, estar archivados de una forma como lo ordena la dirección, el Archivo General de la Nación, que cada empresa pues tiene unos códigos dependiendo del tamaño de la organización y demás. La idea es que esa información esté organizada, sea fácil de identificar, ¿cierto? Y pueda ser consultada por cualquier persona y cualquier ente territorial en cualquier momento. Entonces, es fundamental el cumplimiento de esos lineamientos. Y aquí lo que vamos a hablar en esta sesión es, recuerde que estas sesiones y lo que nosotros hablamos aquí en el curso, pues es un punto de partida. No queremos entrar en conflicto con los procesos que desarrolla cada organización. Lo que nos dice el Archivo General es que debemos cumplir con una serie de lineamientos. Hay que salvaguardar de buena manera esos documentos soportes. Aquí, como estamos hablando, desde la gestión del talento humano, cómo incorporar mano de obra, pues en un principio es mirar cómo se está custodiando la información laboral. Desde que hubo un candidato, desde que se presentó un candidato o aspira a ocupar un cargo hasta el momento de que se retira de la organización. Pueden pasar cuántos años, muchos años, o bueno, eso ya depende de la capacidad de la gestión. Por eso hablamos de una gestión que debe realizar esa oficina de talento humano, oficina de recursos humanos, oficina de personal,
Y depende el tamaño de la organización, depende de la naturaleza de sus recursos, si es una empresa pública, si es una empresa privada, pues tendrán unos lineamientos al interior que deben cumplir, ¿verdad? Entonces, respetando esas individualidades, pues debemos dar cumplimiento a esos lineamientos que nos entrega, en este caso, el Archivo General de la Nación. Entonces, estábamos hablando de los tres pilares en los que se apoya los procesos de calidad. Entonces, hablábamos de que hay que contar lo que se hace, que hay que evidenciarlo, tener los soportes. Ahí viene la salvaguarda de estos contratos laborales o toda esa historia laboral. Y por último, lo que hay que hacer es mejorar, procesos de mejora continua. ¿En qué aspecto? Puntualmente en la contratación o vinculación laboral, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de esa gestión que debe hacer la oficina de talento humano, sobre todo para poder procesar, archivar, documentar toda la historia laboral de ese empleado. Entonces, el Archivo General de la Nación nos da unos lineamientos, y esos lineamientos, pues lógicamente que para poder nosotros realizar procesos de mejora, pues se cae de su peso, o no sobra decir mejor, que se deben hacer unas revisiones. ¿Sí? Hay que hacer unas revisiones, y esas revisiones pues son internas. En la próxima semana vamos a hablar de los planes de mejora, ¿cierto? Puntualmente. Entonces aquí lo que hay que hacer son unas revisiones. Esas revisiones pueden ser de dos aspectos. Esas revisiones pueden ser, en un primer aspecto, pueden ser voluntarias. Voluntarias decimos si son realizadas por la organización. Y dos, si son requeridas por algún ente de control. Entonces estamos hablando de unas revisiones que se llaman auditorías. Y de esas auditorías lo que estamos tratando de mirar y de evidenciar a través de unos indicadores es comparar el estado ideal, o sea, la norma, frente al cumplimiento de la misma, o sea, la parte real. Entonces vamos a comparar un estado ideal con el estado real que presenta el proceso dentro de la organización. Por eso hablamos de indicadores, que son unidades de medida. Y de ahí pues van a resultar unos hallazgos, unas no conformidades, unos aspectos por mejorar, si lo quieren decir ustedes allí. Y pues para cada aspecto de eso se tiene que elaborar una acción puntual que corrija. O sea, vamos a hablar de un plan de mejoramiento, que son estrategias que nos permiten a nosotros ajustar esos aspectos o hallazgos que hemos encontrado. Entonces vemos que para poder mejorar tenemos que necesariamente hacer revisiones, hacer evaluaciones, y esas evaluaciones pues debemos informarlas a la gerencia o al ente que lo requiera mediante la diferentes tipos de informe, que es lo que estamos hablando en esta semana, aclarando que respetamos la individualidad, todos los procesos internos que se lleven en la organización. Entonces, ¿qué es lo que nos dice como primera instancia el Archivo General de la Nación?
que hay que hacer una administración de la historia laboral. ¿Y qué es esa administración? Acuérdense que nosotros hacemos 4 procesos en todo aspecto gerencial, ¿cierto? 1 es la planeación, 2 es la organización, 3 el control y 4 la dirección. Entonces, hay que aplicar esos 4 aspecticos aquí para hablar de una administración de la historia laboral, ¿cierto? Entonces, este es fundamental garantizar o preservar o que se establezca un mecanismo que permita guardar toda esa historia laboral. Ahí no es solamente el proceso de ingreso, sino cómo ha sido el desempeño, los cursos, bueno, todo lo que atañe al manejo y la gestión del talento humano. Y posteriormente, acuérdense que en la segunda semana nos tocó hacer un informe del proceso de vinculación y un mapa mental, donde unos mecanismos que utiliza la organización para hacer esa vinculación. Entonces aquí, dentro de esa historia laboral, no podemos desligar todos los aspectos que tienen que ver con el cumplimiento a la afiliación a la seguridad social, que es fundamental porque es donde le estamos garantizando la salud física, o sea, una salud integral a ese trabajador. Y cuando hablamos de integrarles, no solamente al trabajador, sino a su núcleo familiar. Y en algunas empresas, por eso estudian hay un área completa que estudia personal, entonces hay que mirar cómo son los cálculos para hacer esas liquidaciones, ¿verdad? A esos aportes, dependiendo pues de los ingresos, el tipo de contrato que se está teniendo. Entonces, vamos a mirar el cumplimiento de esos lineamientos que nos da el Archivo General de la Nación, donde nos dice que debe existir un archivo activo, un archivo después de un determinado tiempo pasa a otro tipo de archivo y posteriormente, así sucesivamente. Hay una serie de lineamientos que nos está indicando el Archivo General de la Nación, donde van a reposar todos los soportes que se deben tener o que se hicieron en su momento para poder determinar la vinculación laboral de un empleado. Importante entonces tener en cuenta esa administración, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando finaliza el contrato. Desde que se hace una convocatoria hasta que se da por terminado el contrato. Y ese contrato se puede terminar por diferentes formas, diferentes aspectos que atañen tanto a la empresa como al trabajador. Entonces, un contrato se puede terminar de mutuo acuerdo, de forma unilateral, por cumplimiento del contrato, porque retiro voluntario o porque simplemente dentro de las evaluaciones, ¿cierto? Porque hay que justificar, por eso viene la administración de toda esa historia laboral. Que al empleado se le evalúa, ¿cierto? No solamente en el sentido de sancionarlo, sino también donde va a hacerse o donde se va a quedar evidenciado el cumplimiento de los objetivos que le han impuesto. Y eso sirve para otorgar beneficios o qué sé yo. Pero entonces, importante tener en cuenta la administración de toda esa historia laboral. Una vez se hace esa administración, o sea, le estamos diciendo al Estado que hacemos sus procesos de selección de una manera, hay que tener, pues bueno, esos soportes. Y una vez hecho esa evaluación, pues vamos a ver procesos de mejora continua,
evaluación e informe en el proceso de contratación y afiliación. Recuerde que estamos mirando aspectos puntuales sobre la contratación y afiliación al sistema de seguridad social en el entorno laboral. Hacia allá es donde apuntamos todo el esfuerzo. Ya que la persona tenga otro, y lógicamente que esto no abarca el 100% de todas las actividades que debe realizar la gestión del talento humano. Solamente nos referimos a esos dos aspectos, es porque el curso de nosotros se llama Contratación y Afiliación a Seguridad Social en el entorno laboral, ¿verdad? Aparte de todos esos, de todos esos aspectos que puede tener la empresa o realizar la organización, es que estoy viendo, sí, porque me timbra, parece que estuvieran ingresando más aprendices. Entonces lo que buscamos aquí es realmente fortalecer esos procesos. Procesos de contratación, desde los procesos de convocatoria, análisis, lo que veíamos la semana pasada, el análisis de necesidades, ¿de qué? De personal. ¿Y cuáles son los mecanismos de selección que se otorgan, que se realizan? Luego, la oficialización de esa relación a través de un contrato y posteriormente a la afiliación a la seguridad social, entendiendo la individualidad y todos los tipos de herramientas que se pueden emplear para lograr este fin. Y como estamos hablando de mejora continua, pues lógicamente que pues tenemos que hablar de una verificación, evaluación de cada uno o de los procesos que se realizan, ¿no? Nosotros hay que tratar de mirar es por áreas cómo es que ha sido el cumplimiento de los objetivos impuestos por la gerencia o por los jefes directos de cada una de esas secciones. Y por supuesto, también a las personas que están realizando allí. Entonces aquí, por eso hablábamos en varios sentidos, iniciativas propias, ¿sí? Lo que vamos a buscar allí es fortalecer, tener unos hallazgos, porque todo proceso es susceptible a ser mejorado, ¿cierto? Cuando nosotros estamos hablando de revisar los procesos internos, pues hablamos de indicadores de eficiencia, efectividad y eficacia. Es decir, que la eficiencia hace referencia al tiempo, a los recursos que se están utilizando, ¿cierto? Si yo voy a hacer 100 sillas, pues compro material para 100 sillas. Eso es así de sencillo. Debo conocer muy bien el producto para sí mismo, proveer las materias primas y se realicen esos procesos de transformación de materia, que lo hacen hombres o lo hacen máquinas, ¿verdad? Y nosotros lo que vamos a mirar es al final de la producción, si yo compré material para 100 sillas, pues deben haberse generado 100 sillas. Si figuran 90 sillas, significa que hay unos problemas allí en la eficiencia, en el uso de esos recursos. En algún momento del proceso o alguien en el proceso está fallando. ¿Mm? Y también si salen, si compro material para 100 sillas y me salen 110, se está atentando contra procesos de calidad. No es que haya sido más eficiente, ¿no? La idea es que si se planeó para 100, pues deben salir 100. O sea, la diferencia o la discrepancia que hay entre lo planeado y lo ejecutado debe ser lo más cercano al cero. Y en ambos sentidos, si salen menos, pues está fallando procesos de calidad, y si salen más, pues es peor, ¿verdad? La eficacia, pues hace referencia a los tiempos
En administración se llaman tiempos de ciclo. ¿Cuánto se demora cada proceso para ejecutar una acción que le está aportando? Eso se llaman operaciones. Cada operación que realice un puesto de trabajo, ¿cierto? Porque allí es donde se generan los famosos cuellos de botella. Entonces estamos hablando de eficacia. Entonces eficacia es el tiempo, los tiempos. Yo no voy a utilizar menos tiempo. Aquí no se trata de utilizar menos o más, no, menos tiempo del que se necesita. Si se está utilizando más tiempo, pues ahí tampoco, ahí no estamos atentando contra ese principio de la eficacia, ¿cierto? ¿Y de quién es la responsabilidad? Pues de la gerencia, de mantener unas personas que no están alineadas con las estrategias. Entonces, si usted hace una buena programación, debe cumplirse esos parámetros o esos indicadores de eficacia. Y la efectividad, pues es aquella que más representa utilidad a la organización. De nada me sirve que sea eficiente y eficaz si no soy efectivo. Me explico. Si tengo 100 sillas y planeo hacer 100 sillas y obtengo 100 sillas, pero resulta que los materiales que estoy utilizando pues superan los costos del mercado. Pues lógicamente que si la idea es, hay que mirar cuál es el target o el perfil de nuestro cliente, ¿cierto? Porque hay unos procesos y unos productos que nacen muertos, debido a que los costos de producción son muy superiores a los costos del mercado. Entonces, si son superiores, no significa que sean malos. Hay que demostrar y hacer atractivo, porque entonces el segmento nuestro se nos está moviendo para otro lado, donde las personas puedan pagar un poco más por nuestro producto. Entonces hay que entender esos factores de eficiencia, eficacia y efectividad. Y para cada uno de ellos, pues se debe generar un informe, ¿verdad? Hay que hacer una evaluación. Hay que identificar falencias, que se llaman hallazgos, no conformidades. Póngale el nombre que ustedes deseen. Y lógicamente que parte de ese informe, pues debe hacerse en las recomendaciones. Ya tengo claro cuáles son los hallazgos, pues debo diseñar estrategias que me permitan a mí corregirlos, ¿cierto? Hablamos de todos los métodos de control. Si no hay métodos de control, ¿qué es un método de control? Son estrategias que me permiten a mí monitorear cada paso del proceso e identificar dónde está puntualmente la falla para poderla corregir, para de esa manera pues generar una estrategia, una acción que nos permita mejorar ese aspecto, ¿cierto? Entonces aquí pues tenemos un producto no conforme, o que son los hallazgos. Insistimos nuevamente en la individualidad que tiene cada organización. La norma ISO 9001 en la versión del 2015, numeral 10.2, nos dice cómo abordar una no conformidad en la organización. Ya cada uno determina si la puede implementar, si quiere hacerlo, ¿sí? Porque aquí hay diferentes metodologías, ¿cierto? Aquí está el enlace donde está la norma ISO 9001 del 2015. Ahí está un enlace que si damos clic, él nos va a llevar a esa norma y nos dice cómo es que se aborda estos procesos que nos indica la norma ISO.
y nos habla de diferentes técnicas. Una de ellas es tratando de buscar la causa raíz, que son 10 aspectos donde las personas podemos o pueden, el empresario, apoyarse para hacer ese análisis, esa evaluación, ¿verdad? Esa es una de las diferentes metodologías, porque hay otras metodologías. Tenemos el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Mire que es similar a las actividades gerenciales. Planear, organizar, que se trata del hacer, el verificar, que se refiere también al control, y actuar, que es la alta dirección, ¿verdad? Entonces, eso es otra metodología que nos permite a nosotros evaluar los diferentes procesos, ¿sí? Y nos amplía un poco más la información de ese ciclo PHBA, que es buenísimo que ustedes lo verifiquen, lo dominen, lo implementen para poder generar esos análisis, esas evaluaciones. Que se deben evaluar es procesos. Acostumbrémonos a evaluar procesos, no personas. Las personas, pues lógicamente que también hay que mirar la evaluación de ese individuo mediante unos mecanismos que deben ser percibidos por el cliente interno, no como una manera de sanción, sino más bien que busca estimular su proceso, hacer ajustes, bueno, y qué sé yo. Todos los aspectos que tenga que ver con que desarrolle la gestión del talento humano. Y por eso, pues aquí nos habla el material de que en ese análisis y evaluación del proceso, pues lo que buscamos es que realmente procesos de calidad de la información. Acuérdese que la calidad es un concepto individual que tiene las personas cuando tienen la opción o la oportunidad de compararse con otros procesos que son de igual, son muy similares, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que es bueno algo cuando lo puedo comparar. Si no tengo cómo comparar, pues no voy a tener ese concepto muy claro de lo que es la calidad. Y hay una serie de técnicas que nos permiten verificar esa calidad de la información. Dentro de ellos, pues también hablamos de indicadores. Ya habíamos hablado un poco de los indicadores. ¿Cómo evaluamos? Pues a través de indicadores. Indicadores son unidades de medida que me comparan un estado ideal versus el estado real en que se encuentra. Entonces hay que mirar, porque en administración, pues la idea es que se evalúe y todo sea cuantitativo, es decir, que yo lo pueda convertir en números y expresarlo con métodos matemáticos, es decir, con números y signos, ¿sí? Pero hay algunos aspectos pertinentes al programa, a los programas o a las organizaciones que son cualitativos. O sea, vamos a mirar cualidades. Sin embargo, pues hay que mirar cómo ajustamos, cómo realizamos tablas para convertir esos aspectos cualitativos en cuantitativos. Porque para poder procesar y para yo poder organizar, identificar, priorizar esos hallazgos, pues debo tener algo muy concreto
que solamente podemos obtener y comparar con un método numérico. Entonces, aquellos aspectos que son cualitativos, pues también los debo convertir en cuantitativos y asimismo poder determinar cómo estoy frente a el proceso que estamos realizando. Hay algunos aspectos que hablan sobre esos indicadores, utilidades. Esas utilidades que tienen los indicadores, una de ellas es realizar procesos o disminuir los factores de riesgo que están presentes en todos los procesos de toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Que cuando usted toma una decisión, pues no sabes a la postre si esa decisión que usted tomó, pues me va a arrojar los aspectos o los resultados que yo quiero. Eso depende mucho del horizonte del tiempo para el cual se está investigando. Acuérdese que todo proceso de producción parte con algo que se llama un pronóstico, y el pronóstico es tratar de adivinar cómo se va a comportar el producto en el mercado. Es tratar de adivinar y a ver cómo se va a comportar la organización frente a un mercado, ¿cierto? Entonces, ahí se genera, en un proceso de toma de decisiones, se genera algo que se llama la incertidumbre, que la incertidumbre, lógicamente, que está ligada directamente al horizonte del tiempo para el cual se plantea. Yo puedo, a ver, hagamos un ejemplo sencillo. Yo puedo, casi con un 100% de certeza, saber qué es lo que va a pasar en 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ¿cierto? En el mismo día. Sin embargo, pueden suceder aspectos que no tengo previsto y eso se llama incertidumbre. Si yo voy a planear para una semana, es posible que en esa semana sucedan más aspectos que los que yo pueda controlar. Y lógicamente que la incertidumbre pues es mayor. Ahora dígame si vamos a planear o vamos a tratar de hacer ese indicador o aplicar ese indicador para un mes, 2 meses, 6 meses, un año. Entre mayor sea el horizonte del tiempo, mayor es la incertidumbre. ¿Listo? Bueno, aquí hay unas características de los indicadores que nos trae ese material. Y pues por último nos habla de los informes de gestión y tipos de informe. Pues, ¿qué es un informe? Pues básicamente es contar lo que se ha hecho. Se sugiere que esos informes pues todos sean escritos, ¿no? Porque usted puede dar un resumen ejecutivo y se puede grabar. Ya ahorita con la mediación de las TIC y algunas organizaciones que tienen políticas de cero papel, entonces están utilizando los medios digitales, lógicamente que con los riesgos que implica la IAM, que es la inteligencia artificial. Entonces, por eso se sugiere tener unos soportes, ojalá de forma escrita. Entonces, esos informes, ese es el plasmar, decir qué es lo que estamos haciendo y cómo está frente a la revisión que están haciendo. Hay informes de todos los que ustedes pidan, de todo lo que ustedes, todos los procesos que se hagan, de todas las operaciones. Entonces, hay un sinnúmero de informes. Aquí el material relaciona algunos informes, ¿cierto? Y para cada uno de esos informes, pues hay unas metodologías, hay unos formatos que nos dicen qué hacer, qué información pertinente debe llevar, como mínimo para que sea aceptada, y los códigos y demás, para que estos informes que usted genere, pues tengan ese efecto que usted desea hacer, que es ajustar un proceso, ¿cierto? Bueno, básicamente eso es lo que nos trae el material. Ahora vamos a hablar de la actividad de aprendizaje 3, que nos dice la guía. Esto ya es la guía. Nos dice que con el fin de generar una validación de la documentación gestionada en la vinculación laboral,
de acuerdo con la normatividad, los procedimientos organizacionales y los criterios de entidades de seguridad social, se debe verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla con los parámetros para el ingreso del trabajador y su soporte en la historia laboral de acuerdo con el modelo de contratación que tiene esa organización, ¿cierto? Pues esta es una de las semanas más cortas porque solo tiene 8 horas. Recuerde que 4 horas empezamos a trabajarlas en la semana número 2. El material de estudio es el que se rotula con el nombre de gestión documental y mejora continua de la contratación laboral. El informe, elaborar una lista de chequeo de la documentación requerida para la vinculación laboral. Recuerde que el único medio válido para recibir esas evidencias es a través de ese enlace que está rotulado así, actividad de aprendizaje 3, evidencia 01. Entonces aquí lo que nos propone la guía, vuelvo e insisto, siendo respetuosos de todos los procesos individuales que se llevan en la empresa, pues lo que nos pide es hacer una lista de chequeo, un checklist ahí, en Word, en Excel, en el formato que ustedes deseen, de Office, ¿cierto? Sobre cada uno de los pasos que se realizan para, desde el momento en que se hace una convocatoria y análisis de necesidades, hasta al menos del proceso laboral, ¿cierto? Para que no sea tan largo. Entonces vamos a hacer ese cómo se hace y de pronto hablar de cómo es la custodia de esa documentación. Entonces lo que vamos a hacer es una lista de chequeo de cada uno de los procedimientos, pasos que realiza la organización para cumplir con la vinculación laboral de un empleado, ¿verdad? Aquí está el Archivo General de la Nación. Hay unos lineamientos que nos da ese Archivo General de la Nación. Ahí está un enlace. Ese enlace pues, nos dice cómo es que se debe realizar el archivo y el tratamiento que se le da, en este caso, a las historias laborales. Entonces, por favor, para que ustedes lo descarguen, lógicamente que entendiendo la individualidad que tiene cada organización y los criterios que han tenido ustedes, jóvenes aprendices, para participar en este estudio, ¿cierto? En este curso. Entonces, cada uno le da la profundidad que quiere a su estudio. Entonces, como mínimo debemos trabajar en definir criterios de cumplimiento, definir calidad y estados de los documentos, cantidad de soportes, observaciones que correspondan a cada documento, verificar legalmente la información suministrada y tener en cuenta que es libre incluir todos los ítems que ustedes hayan detectado que realizan en su organización y que de pronto no están aquí. Asimismo, si hay algunos aspectos que no aplica para su organización, pues no los tenga en cuenta, ¿verdad? Nos habla que son máximo 3. Esto es libre, pueden hacerlo en 1, en más de 3. Ya depende de la profundidad y la importancia que usted quiera entregar. Importante que tengan en cuenta que el único medio válido para entregar esa información es el enlace de la actividad de aprendizaje 3, evidencia número 1. ¿Listo? Eso es básicamente lo que teníamos para el día de hoy. Ahora sí quiero escucharlos. Abrimos la sesión de preguntas y varios. Preguntas, dudas y aclaraciones.
¿No hay ninguna pregunta? O sea que todo quedó supremamente claro. Bueno, me alegra mucho saber que todo está claro. Preguntas, dudas. Merlin Martínez. Bueno, Diana, Billy, Eliana, Jenny, Merlis, Paola, Rosy, Wilson. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces si no hay más preguntas, si no hay dudas, pues espero que esta sesión, que es la penúltima prácticamente de este ciclo, estamos trasegando ya la semana número 3 de las 4 que tiene el curso. Entonces espero que la explicación haya sido suficiente para aclarar las dudas si las tenían. Si aún persisten las dudas, si no las quiere expresar aquí, puede utilizar cualquiera de los canales que he establecido para la atención sincrónica. Entonces yo quedo muy pendiente en esos mecanismos, que son como 7, para realizar el soporte que requieran los aprendices. Les agradezco mucho la participación que han tenido en esta sesión. Espero que haya sido muy productivo para ustedes. Quedo atento entonces para resolver dudas por los diferentes mecanismos que tenemos establecidos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y estamos pendientes. Muchas gracias y que estamos ahí pendientes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Hasta muchas luego, gracias. Bueno, señora, hasta luego. Voy a terminar aquí de compartir y terminamos la grabación. Una vez se genere la grabación, yo la subo en los enlaces y en la plataforma del curso.